Bueno, pues vamos a ir comenzando. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Andrea Robles, soy la directora académica del área de Criminología y de Psicología del ISA Institute y hoy me acompaña Victoria Pascual, que es criminóloga, socióloga y autora del libro Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? Para aquellos que aún no la conozcáis, os hago un resumen para que comprendáis el nivel de la profesora que os hemos traído hoy. Victoria es licenciada en Sociología y licenciada en Criminología, tiene un posgrado universitario en coaching educativo y además tiene un máster oficial en Intervención Criminológica y Victimológica, con especialidad en delitos violentos a mujeres y menores de edad, temáticas todas ellas que hoy trataremos en esta masterclass. Por otra parte, es vocal de formación en el Colegio Profesional de Criminología de Madrid y lleva a cabo intervención con mujeres en riesgos de exclusión social en Cruz Roja. Victoria además ejerce la docencia en múltiples universidades y en LISA Institute, concretamente profesora del Máster de Analista Criminal y de Criminología Aplicada. Victoria, es un auténtico placer tenerte en esta masterclass. Bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Bienvenidos, bienvenidas. Como comentaba Andrea, mi nombre es Victoria y, y estoy encantada de estar aquí con todos vosotros y vosotras. Es un verdadero placer contar con compañeros, compañeras y gente que está interesada en este tema de lugares, además, tan distintos. Es siempre muy rico y bueno, muchas gracias por estar aquí hoy también. Muchas gracias a ti. Informaros que Victoria, al igual que otros profesionales expertos en criminología, participa como profesora, como ya he dicho, en el máster profesional de analista criminal y criminología aplicada, que es online y de 9 meses de duración, y cuya próxima edición tiene ya inscripciones abiertas. El objetivo de este máster, con doble titulación universitaria, es profesionalizar a los alumnos en la prevención, en el análisis y en la lucha contra la criminalidad, poniendo sobre todo el énfasis en el trabajo que se realiza en empresas, en instituciones públicas y en organismos internacionales, con el objetivo de que los alumnos adquiráis pues, los conocimientos y desarrolléis esas habilidades profesionales en análisis e investigación criminal. El equipo de nuestros profesores y nuestros mentores está compuesto por policías, por guardias civiles, por directores de seguridad y por profesionales de la criminología, todos ellos en activo. Por último, destacaros que el valor diferencial de este máster es que es eminentemente práctico e interactivo y es inmersivo. Desde el principio del máster, los alumnos vais a estar distribuidos en unidades de análisis criminal, en las que junto con vuestros compañeros y mentores iréis resolviendo casos reales, aplicando pues, las técnicas, las metodologías y las herramientas criminológicas que se aplican y que se utilizan en organismos policiales y en departamentos de seguridad de grandes empresas. Dado que las plazas son limitadas, para inscribiros debéis acceder a lisainstitute.com y rellenar el formulario para solicitar la entrevista por videoconferencia. En esa entrevista, además de resolveros cualquier consulta, también os podremos asesorar a nivel académico y profesional. Bueno, para ir empezando, Victoria, como criminóloga en activo, ¿por qué crees que es tan importante trabajar en equipo en cualquier análisis, intervención o investigación criminológica? Pues es una pregunta interesante. La criminología es una ciencia multidisciplinar, bebe de muchas ciencias y por lo tanto tiene que colaborar con profesionales de todas esas ciencias. Pero además los criminólogos, las criminólogas, estudiamos el fenómeno delictivo en su conjunto y eso significa que tenemos que analizar todos los factores que influyen dentro o que influyen, mejor dicho, en estos fenómenos criminales, como pueden ser la sociedad, con lo cual necesitamos información que venga de sociólogos y de la sociología, como puede ser la psique del individuo, necesitamos contar con psicólogos, con educadores sociales y un largo etcétera de profesionales que nos van a ayudar a sacar adelante
pues todos los aspectos relacionados con el crimen, desde antes de que se cometa ese acto delictivo. Hay que estudiar las sociedades, la prevención, analizar los tipos distintos y la evolución de los fenómenos delictivos, y después pues sus actores, ¿no? La víctima, el victimario y la sociedad a la que los vamos a reinsertar. Por lo tanto, necesitamos trabajar en equipo. Exactamente. En LISA sí que pensamos que la teoría es necesaria para poder tener pues, ese marco conceptual sólido, pero sobre todo cualquier empresa o institución a la hora de contratar a un profesional va a exigir que tenga pues, conocimiento y habilidades prácticas para poder aportar valor desde el día uno. Por eso Ujú. nosotros en las entrevistas de admisión del máster conocemos bien a los alumnos para poder distribuirles en esas diferentes unidades de análisis criminal, pues creando esos grupos complementarios entre sí, multidisciplinares, heterogéneos, que sean capaces de poder analizar e investigar pues, con eficacia los casos reales que les vamos a encargar a lo largo del máster. Dicho esto, vamos a dar inicio a la masterclass denominada Mujeres delincuentes, ¿por qué cometen crímenes? En esta masterclass trataremos los estereotipos y la percepción de la sociedad sobre los delitos que cometen las mujeres. También abarcaremos pues, datos estadísticos de la criminalidad femenina, abarcaremos la criminología feminista, el impacto de la educación diferencial en la comisión de delitos entre hombres y mujeres, los delitos también que suelen cometer las mujeres y pues los factores sociales, económicos, psicológicos que pueden contribuir pues a esa participación criminal femenina. Me consta que ahora mismo pues tenemos bastantes alumnos de otros cursos y de los másteres que han asistido a la masterclass, pero que este es su primer contacto con la criminología. Para aquellos que aún no tienen esa formación criminológica, sí me gustaría, Victoria, que explicara un poco qué es la criminología. Bueno, pues la criminología es importante saber que es una ciencia que depende de las ciencias sociales o de las ciencias humanas. Y a través de distintos estudios lo que hace es analizar el comportamiento humano en relación a la comisión de delitos, y no solo de delitos, sino también de determinados comportamientos que las distintas sociedades de distintas partes del mundo y de distintas partes de la historia, distintas partes de la historia o momentos de la historia, consideran que no son beneficiosos para la sociedad. Entonces, la criminología lo que hace es estudiar el delito, pero no el delito en sí mismo, como lo haría un inspector, por ejemplo, de policía o un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino lo que hace es estudiar la sociedad en la que esos delitos se cometen o se van a cometer. Se estudia los propios fenómenos delictivos, cuáles son esos tipos delictivos a los que nos vamos a enfrentar. Se estudia quiénes son los actores, es decir, pues víctimas, victimarios, otras personas que influyen en esa o participan en esa comisión del crimen, y luego estudiamos, una vez que ya se ha cometido ese crimen, todo lo que tiene que ver con el proceso judicial y con la intervención de las personas intervinientes para poder rehabilitarlos, tanto a la víctima como al victimario. Por supuesto, una de las partes más fundamentales de la criminología, después de estudiar todo esto, aplicarlo en prevención. Sí, a pesar de que la criminología es muy importante, muy relevante y se encuentra en todos los aspectos de la sociedad, es verdad que muchos directores y responsables de algunas organizaciones aún no tienen muy claro qué puede hacer y qué valor puede aportar un criminólogo a su organización. Por eso, en tu opinión, Victoria, ¿qué valor añadido tienen los criminólogos en la prevención, en la intervención y la investigación de la criminalidad? Pues sobre todo yo creo que la perspectiva que se le da desde la criminología al comportamiento humano. Creo que una de nuestras grandes habilidades es pues haber buceado mucho en ese proceso por el que una persona o un grupo de personas llegan a cometer un crimen, y una persona o un grupo de personas llegan a convertirse en víctimas. Tener el conocimiento profundo de todo el proceso nos convierte en especialistas en cómo prevenirlo.
Entonces, de una forma además, por supuesto, siempre como comentabas desde la teoría, pero de una forma aplicada y práctica. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo. En la actualidad también existe una confusión, principalmente atribuible pues, a la influencia de series, con respecto a la disciplina de la criminalística y de la criminología. Es muy importante profundizar en la comprensión de estas diferencias, pues con el objetivo de disipar cualquier ambigüedad que exista al respecto. ¿Nos podrías proporcionar pues, esas diferencias entre la criminalística y la criminología? Sí, la criminología, bueno, hemos hablado anteriormente de ella, la ciencia que, bebiendo de otras ciencias y de otras disciplinas, hace un estudio integral del fenómeno delictivo, y la criminalística es una de esas ciencias de las que se vale la criminología para la comprensión del fenómeno delictivo. La criminalística sería el conjunto de ciencias, en este caso tienen más que ver con las ciencias físicas, las ciencias naturales, como puede ser la biología, la medicina, la física, las matemáticas, etcétera, la química, y se utilizan o están al servicio de la investigación de esos crímenes o delitos. Es decir, los criminalistas y las criminalistas serían las personas que recogen esos indicios en la escena del crimen y que analizan para convertirlos en evidencias y más adelante que puedan ser utilizados como prueba en un testimonio ya de un proceso judicial. Entonces, nosotros, los criminólogos y las criminólogas, tenemos conocimientos de criminalística, no somos especialistas criminalistas, tenemos conocimientos de criminalista para poder afrontar determinadas áreas de nuestra profesión, como puede ser, por ejemplo, la elaboración de un informe criminológico o la comprensión de un auto procesal, entre otras cosas. Perfecto, Victoria. Muchas gracias por la aclaración. Después de haber sentado estas pequeñas bases sobre la criminología, Victoria va a proceder a poner una presentación, así que cuando quieras. Vale, pues voy a compartir pantalla, aunque no sé si, a ver, sí, un segundito que me voy un poco más atrás, que me había ido a otra diapositiva. Pues cuando queráis, si estáis preparados, preparadas, comenzamos. No os asustéis, son muchas diapositivas, hay mucho texto, lo he incluido para que mientras voy hablando, pues si queréis podáis ir leyéndolo, pero me voy a ir deteniendo un poco en cada diapositiva. Este tema es un tema amplísimo en el que podríamos detenernos pues, durante una asignatura o dos de una titulación universitaria y del que se podrían sacar múltiples tesis. Así que vamos a ir desgranándolo poco a poco y, bueno, pues iré atendiendo después a vuestras preguntas. Nos preguntamos por qué delinquen las mujeres, ¿no? ¿Por qué cometen delitos? ¿Hay diferencias entre la delincuencia femenina y la delincuencia masculina? Vamos a ir viendo si la respuesta es sí o si la respuesta es no. Primero vamos a definir un poco qué es la criminalidad femenina, ¿no? Bueno, pues sería la comisión de delitos por parte del género femenino, ¿no? De las mujeres. En este caso vamos a incluir absolutamente todos los tipos de delitos que estén tipificados por la ley. Ya iremos viendo que hay distintas leyes de distintas sociedades y de distintos momentos históricos o temporales. Entonces, todo el rango de fenómenos delictivos que pueden o son cometidos por una o varias mujeres. Tenemos que ver que nuestras sociedades son distintas y que, como decía, no hemos sido iguales ni somos en determinadas zonas iguales ante la ley. Por ejemplo, en este sentido, en España tenemos la ley de violencia de género, en la que se habla de la violencia contra la mujer dentro del marco de una pareja sentimental, en el que el hombre maltrata de forma continuada a su pareja, que es
y tiene que ser, para que sea así considerado por la ley, una mujer o expareja, y en el que no existe una tipificación igual en el caso contrario, en el que sea el hombre el que es maltratado por su mujer, siempre y cuando el objetivo de ese maltrato sea mostrar la superioridad de todos los hombres sobre las mujeres. En este caso, por ejemplo, pues no tendríamos esa igualdad entre los sexos masculino y femenino, o como pongo aquí también, por ejemplo, en Bangladesh, en el que solo es delito el adulterio masculino. También podrá variar no solo que consideremos que sea delito o que no sea delito, dependiendo del sexo, sino también cuáles son las consecuencias ante un mismo delito. Aquí os traigo otros ejemplos, como puede ser el adulterio, en el que en Afganistán encontramos que para que se pueda condenar a un hombre de adulterio hacen falta 4 testigos, los 4 testigos tienen que ser hombres. Y en el caso de las mujeres, pues no hacen falta estos 4 testigos, es suficiente con que esa mujer sea soltera y esté embarazada, por ejemplo, para ser motivo suficiente, embarazada por este adulterio, motivo suficiente para enjuiciarla. Luego también, por ejemplo, esa condena no sería la misma, ya que la lapidación es la condena cuando se demuestra que ha habido este tipo de crimen, pero los hombres son enterrados solamente hasta la cintura, con lo cual tienen sus extremidades superiores libres. Hay un número determinado de piedras, una cantidad determinada de piedras. Si sobrevive a la lapidación, el hombre será liberado, se considera que ha cumplido con su castigo, y la mujer va a ser enterrada con sus brazos por debajo de la tierra, con lo cual la dificultad para la supervivencia pues es mucho mayor, ¿no? Encontramos aquí también disparidad ante la condena entre hombres y mujeres. Históricamente hemos visto que la consideración de la criminalidad femenina y la criminalidad masculina, cuando hemos analizado los estudiosos de este tema, pues las evidencias, pues nos hemos dado cuenta de que hay muchos estereotipos que se han ido utilizando para determinar cómo es la criminalidad femenina, y normalmente hablamos de estereotipos que son simplificaciones normalmente de las capacidades y de las habilidades femeninas, y generalizaciones que hacen que hayamos cometido en análisis criminal históricamente pues muchos errores, sobre todo a la hora de prevenir y a la hora de tener medidas efectivas para su tratamiento, ¿no? Jurídico, para su intervención una vez que se ha cometido el crimen, etc. Con lo cual es interesante desmitificar estos estereotipos. Uno de ellos, muy fundamental, es la creencia de que las mujeres generalmente no somos violentas, y que pues nosotras no tenemos esa capacidad de cometer crímenes sádicos, de cometer crímenes violentos, crueles, etc. Y que por lo tanto nuestra forma de delinquir pues es una forma mucho más sutil o pues considerada menos dañina, lo cual es otro estereotipo, como puede ser la violencia verbal o la violencia indirecta. Es cierto que también las evidencias científicas nos dicen que las mujeres hemos cometido históricamente muchos menos crímenes violentos, crueles, sádicos, etc. Pero aquí el estereotipo sería considerar que no somos capaces de hacerlo. Es importante saber que entendemos por violencia, según la Organización Panamericana de la Salud, pues nos hablaría del uso intencional de la fuerza física o del poder real como amenaza contra uno mismo, contra terceras personas, contra un individuo, y que el resultado pues será el de un daño, como puede ser el psicológico, el físico, desde el más o el menos lesivo hasta el más lesivo, etc. Sabiendo que esto es lo que consideramos como violencia, es evidente que las mujeres podemos ser violentas.
Como ejemplo traigo una de las mujeres de las que hablo en el libro que ha mencionado antes Andrea, que es un caso español llamada la criminal Rosa González Fito, que era madre de una niña de 11 años, también llamada Rosa, y esta mujer, que era una santera, que trabajaba en un pequeño pueblo de una provincia española, pues después de confabularse con 3 compañeras suyas, 2 de ellas de profesión y una de ellas hermana de la propia criminal y además, por lo tanto, tía carnal de la víctima, la niña Rosa de 11 años, pues después de varios días encerradas en una casa, consumiendo determinado tipo de drogas, etcétera, pues entraron en la creencia de que la niña que vivía en la casa, naturalmente con su madre y su padre, pues eh, había concebido con la niña el diablo y estaba embarazada de un demonio y procedieron a lo que ellas consideraban que era extraérselo y la propia madre, mientras el resto la sujetaba, pues empezó a extraerle los órganos vitales a través de lo que es el recto, ¿no? Entonces, esto creo que ejemplifica bastante bien un crimen de extrema crueldad, de extrema violencia, además de una madre y de una tía hacia su hija y su sobrina. Las 4, por cierto, eran mujeres, por si no lo he comentado. Otro de los estereotipos es que, vale, las mujeres no son violentas, ya hemos visto que podemos ejercer la violencia sin lugar a dudas. Otro de los estereotipos que hay que tumbar es que las mujeres no pueden colaborar en delitos graves. Una vez más, estamos hablando de que las tasas de criminalidad son mucho más mayores o mucho más altas en este tipo de delitos en los hombres que en las mujeres, pero una vez más el estereotipo que tenemos que eliminar es la imposibilidad que se cree o que se da en esta creencia, ¿no? La imposibilidad de que las mujeres no puedan cometer delitos graves. Acabamos de ver sin duda uno gravísimo, pero tenemos muchos ejemplos. Otro de los ejemplos ahora os lo doy, pero antes vamos a poner también un poco en contexto qué es un delito grave, ¿no? Normalmente los delitos graves son aquellos que van a llevar asociadas penas, castigos mayores, y ahí va a depender mucho de las distintas sociedades. Acabamos de ver también, por ejemplo, que un delito de adulterio en Afganistán puede conllevar acarreada la pena de muerte. En Afganistán el adulterio sería un delito grave. A día de hoy en España, aunque no hace tanto tiempo, un delito de adulterio no está tipificado, o sea, bueno, el adulterio no está tipificado como delito, no es delito. Hace unos años sí, pero ya no, con lo cual va a depender un poco de la sociedad, ¿no? Globalmente, bueno, pues podemos pensar que los delitos más graves pues son aquellos que van en contra de las personas, sobre todo de forma lesiva, ¿no? Cuando lesionamos física o psicológicamente a las personas, agresiones sexuales, homicidios, etc. Bien, pues las mujeres también cometemos este tipo de delitos. ¿Menos que los hombres? Sí, pero no se puede negar la capacidad. Y me ha parecido interesante traer como ejemplo a Mirta Graciela Antón. He visto por ahí que tenemos espectadores o espectadoras de Argentina. Pues esta mujer, en este caso, actuó delictivamente durante la dictadura y se le consideraron a las mujeres unas peligrosas, no solo de Argentina, sino del mundo. Es una de las pocas mujeres que han obtenido una cadena perpetua por un delito de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad son aquellos que se considera que son tan graves que estás actuando contra la humanidad entera. Hablamos pues de homicidios, tortura, privaciones de libertad, bueno, una cantidad de delitos que son considerados graves, incluso abusos considerados deshonestos, abusos sexuales, y bueno, pues ahí podéis leer lo que pensaban un poco de ella las víctimas, ¿no? Lo que nos comentaban las víctimas. Otro de los estereotipos es que la motivación de la criminalidad femenina es fundamentalmente los factores emocionales y los factores de las relaciones interpersonales. Y este estereotipo sí que los datos son muy rotundos porque la mayor motivación de la criminalidad femenina,
también de la masculina, pero en este caso que estamos hablando de la femenina es la económica, la motivación económica, el ánimo de lucro. Cambiamos un poco de tercio, no de tema, porque seguimos desmitificando estos estereotipos, pero con algunos datos que no quiero tampoco ahondar mucho en ellos, pero si nos ponemos en tablas y en datos relacionados con la criminalidad, vamos a ver que un porcentaje altísimo de la criminalidad, por lo menos de la registrada, sigue estando en manos de los hombres. Hablamos de 74.600, bueno, más de 74.000 delitos en 2022. Fueron solamente 25 homicidios de las mujeres, también solamente, entre comillas, si lo hacemos en proporción, de los hombres fueron homicidios. Hablamos de no llegar ni a un 0,5%, en el caso de las mujeres ni siquiera el 0,1% de los delitos han sido homicidios. Sin embargo, vemos que esos porcentajes suben cuando estamos en otro tipo de delitos, como puede ser la falsedad documental, que normalmente se utiliza para la obtención de subvenciones, para la obtención de beneficios económicos de algún tipo. Entonces, bueno, estos son datos de España en 2022 y, como veis, pues un 82% cometido por hombres, un 17% cometido por mujeres. En ambos casos, pues la motivación económica es la mayor, no la emocional. Y como ejemplo, pues he traído el clan de las top models que actuaban aquí en España, que eran unas mujeres que aprovechaban sus características físicas para adentrarse en barrios de alto standing en diferentes provincias y ciudades españolas para allanar domicilios y robar pues, todo tipo de bienes, ¿no? Joyas, dinero, material tecnológico, etcétera. Estas mujeres no robaban para satisfacer sus emociones ni robaban a personas conocidas, todo lo contrario, y su motivación era principalmente el lucro. Y este otro caso que me parece muy explicativo, además de prácticamente de todos los estereotipos que estamos viendo, que es un caso que fue muy famoso también aquí en España, de unas hijas de la caridad, es decir, de unas monjas, de unas hermanas, que estuvieron durante décadas. De hecho, en el colegio al que fui yo luego, esto ya es algo que cuento a título personal, en la calle General Martínez Campos había un convento donde acogían a las mujeres que, bueno, pues en décadas anteriores habían tenido hijos fuera del matrimonio y podían tener también situaciones de marginalidad o de pocos recursos, y ellas lo que hacían era robarles los bebés, decirles a las madres que habían perdido a sus hijos, y se los vendían a parejas pudientes de toda España que no podían tener hijos propios. Entonces, bueno, pues estamos hablando de mujeres, además de mujeres que supuestamente trabajan de forma espiritual para beneficio de la sociedad, y pues estamos hablando de una organización criminal bastante potente. Otro de los estereotipos, que la delincuencia femenina es siempre un acto de autodefensa. Hay que decir que el mayor número de homicidios cometidos por mujeres son en defensa propia, con lo cual no podemos jurídicamente considerarlos asesinatos u homicidios, con lo cual no están contabilizados como tal. Eso es absolutamente cierto, pero encontramos los casos de muchas mujeres que cometen homicidios y crímenes graves sin que sean en defensa propia. Otra de las realidades es que muchas de las mujeres se encuentran en una desigualdad y en una incapacidad para acceder a recursos económicos, a poder político, etcétera. Y esa también es una motivación muy fundamental en la criminalidad femenina. El caso que he traído para poner el ejemplo es el caso de una mujer que es búlgaro-alemana, que ha sido muy famosa en distintos círculos de la criminología, ya que ha sido una mujer que ni ha actuado en defensa propia ni ha actuado movida por una necesidad económica
sino todo lo contrario. Ha sido un acto que buscaba beneficio económico, pero no por una necesidad o por un estado de marginalidad, sino que, de hecho, utilizando sus conocimientos en titulaciones superiores, además en instituciones como pueden ser Oxford o la Universidad Alemana de Constanza, pues se ha dedicado a perpetrar grandes estafas a nivel internacional. Y otro de los ejemplos pues, es esta estadounidense que en los años 70 se dedicó a robar armas en distintos atracos en los que hubo heridos y bueno, pues su motivación en este caso era ideológica. Estas armas pues las quería hacer llegar a el grupo perteneciente al movimiento Black Power de los Panteras Negras. Y por último, este estereotipo en el que nos dice que las mujeres que son criminales son mujeres desviadas o anómalas, es decir, que están fuera de la norma. Es cierto que están fuera de la norma estadística, porque estamos viendo que hay menos mujeres delincuentes que hombres delincuentes. Ahora vamos a ver qué factores han podido influir en que esto haya sido así a lo largo de la historia. Y en este caso el estereotipo lo que nos dice es que esas mujeres no tienen una estabilidad mental, que pueden sufrir psicopatologías y que no son personas que hayan tenido una experiencia vital dentro de lo común, sino que son todas personas pues, fuera de la norma. Y aquí, pues una vez más, hablamos de perfiles muy distintos. He dicho por último, pero no por último, es el estereotipo de que las mujeres no forman parte del crimen organizado. Luego vamos a ver un dato interesante, acordaos de este estereotipo, no desvelo mucho, pero conocemos a mujeres, muchas, que han estado y están involucradas en el crimen organizado. Traigo un ejemplo italiano de Maria Licciardi, que era, bueno, de hecho fue la fundadora y una de las grandes capos de un grupo perteneciente a la camorra italiana. Ha estado perseguida por múltiples delitos y por otro lado he visto también, espectadores o espectadoras mexicanas, pues aquí tenemos a las hermanas Poquianchis, que creo que les sonarán, que eran 4 hermanas que venían en este caso, sí, de un ambiente muy marginal, en el que, bueno, pues la forma que consideraron que podía servirles para sacar su vida adelante, pues era la de generar ellas mismas también un grupo criminal en el que murieron, pues se calcula que un centenar de niñas, adolescentes y jóvenes. Tampoco desvelo más, este caso también está representado en mi libro. Un poquito de datos, poquitos. Estos son los datos de algunos delitos que se han cometido en España. Con carácter muy general, volvemos a ver que los delitos en general, que es la columna que tenéis a vuestra izquierda, la más alta, hablamos de casi 360.000 cometidos por hombres. Bajamos mucho la cifra si vemos ahora que por mujeres hablamos de 78.000. Aquí lo que quería, he vuelto al de hombres, y lo que quería mostrar es cómo todos esos delitos cómo se diversifican. Vemos que es más alto, y bueno, sobre todo en los hombres encontramos contra la seguridad colectiva, que es el número 17, y el número 13 contra el patrimonio y el orden socioeconómico, lo que hablábamos de que en ambos casos el lucro es la principal motivación. Sin embargo, si veis, hay un porcentaje mayor de lesiones en hombres, aquí estoy en mujeres. El 13, que es contra el patrimonio y el orden socioeconómico, es más alto en mujeres y más bajo en lesiones y contra otro tipo de delitos también considerados violentos, como por ejemplo, fijaos el número 7, torturas e integridad contra la libertad, o el 6 contra la libertad. Los porcentajes son más bajos. Bueno, seguimos contextualizando la criminalidad femenina. Hablamos de que
teniendo prácticamente la misma población femenina que masculina, por lo menos en España, 50-49%, el 82-17% que vemos en el total de delitos cometidos por los hombres y el total de delitos cometidos por las mujeres, como hemos comentado antes, pues es una balanza muy desequilibrada. En España, la motivación mayoritaria entre mujeres para cometer delitos es el lucro económico. Aquí tenéis los datos, los hemos visto, no me detengo mucho más. Mientras que el de los hombres para cometer el delito también es el lucro económico, pero sube un poquito el de homicidios y el de delitos, por ejemplo, contra la seguridad vial, que son considerados también delitos más violentos. Si podéis ver las falsedades documentales, también consideradas que están en relación con el patrimonio, volvemos a mujeres un poco más alto que el de los hombres. Y he querido poner aparte los delitos sexuales, porque en este sentido sí que, bueno, en todos los demás estamos viendo que hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, en los delitos sexuales hay mucha más diferencia. Las mujeres cometen muy pocos delitos sexuales, pero, y aquí es cuando os pido que recordéis lo que os decía antes, si veis el número 7, que viene siendo la segunda columnita, estamos ahora mismo en hombres, es trata de seres humanos, un porcentaje bajo, y sin embargo en mujeres tenemos un alto porcentaje de mujeres que están involucradas en la trata de seres humanos, lo cual es normalmente crimen organizado. En cualquier caso, los datos, hablamos de 126 condenas de delitos relacionados con los abusos sexuales por mujeres y cercano a los 4.000 de los hombres. Pero esto, y si nos vamos ya a niveles globales, en los que me he valido de los reos, de los presos, de las personas ya condenadas y condenadas a penas privativas de libertad de otros países. Vemos aquí Brasil, Estados Unidos, Costa Rica, Japón, es decir, distintos países de con distintas culturas y también en distintos años. Vemos que los porcentajes son muy similares. Vemos en Brasil que, bueno, vemos en mujeres que hablamos de entre el 4 y el 10% de la población reclusa son mujeres, mientras que en los hombres hablamos entre el 90 y el 95% de población reclusa. Vamos a seguir ahora con la percepción de la criminalidad femenina, porque esto tiene mucho que ver con cómo pensamos que las mujeres delinquen. Hablamos de que si nos vamos muy atrás en el tiempo, si nos vamos a la antigua Grecia, etcétera, vamos a ver que hay mucha diferencia entre lo que se piensa que pueden hacer las mujeres y con lo que se piensa que pueden hacer los hombres. Históricamente se ha estudiado más la criminalidad masculina. ¿Por qué? Pues porque ha habido mucha más prevalencia. Esto significa que ha habido muchos más casos de hombres delincuentes que de mujeres delincuentes, que los propios investigadores eran también hombres, con lo cual también centralizaba ese interés en la investigación, los distintos roles que los hombres y mujeres hemos sido pues, a lo largo de la historia desempeñando, es decir, nosotras no teníamos prácticamente actividad durante muchas centurias fuera del espacio privado de la familia y de la casa, y a esa creencia de que nosotras no podemos cometer crímenes, sobre todo crímenes violentos. Por lo tanto, por todos estos motivos por los que se piensa que nuestras funciones de cuidados, no solo maternales, sino de toda la familia, pues, por ejemplo, ha hecho que se pusiera menos el foco en la posibilidad de que la mujer fuera culpable de la delincuencia. En Grecia no éramos ni siquiera ciudadanas, con lo cual la jurisprudencia era distinta en hombres y mujeres. Se nos juzgaba por estándares morales, ¿no? Por esas características eminentemente emocionales que se nos han atribuido desde épocas muy tempranas, y porque consideraban que no éramos propensas a cometer esos delitos violentos. Hablamos, por ejemplo, de nociones que se han ido desarrollando históricamente, como la delincuencia doble, que considera además que una mujer que delinque va a tener un castigo
adicional, peor, porque no es lo que se espera de ella, porque se sale del rol y porque se sale de las funciones que están predeterminadas para las mujeres. Y si avanzamos un poquito más, por ejemplo, en la Edad Media o la Ilustración, se nos ha a las mujeres considerado, cuando hemos delinquido, pues seres sobrenaturales, es decir, se quitaba la responsabilidad de esa delincuencia a la mujer para dársela a pues otro tipo de origen, como puede ser porque estábamos o bien endemoniadas o porque éramos brujas, etcétera, ¿no? O sea, no se concebía que una mujer que estuviera en su sano juicio y que no tuviera detrás algo que la moviera, como podía ser, pues eso, la hechicería, pues cometiera un delito. Por lo tanto, todo esto ha hecho que la justicia también en algunos casos haya tenido pues penas más ligeras para las mujeres, ya que se consideraba que nuestros estados mentales y nuestras emociones pues eran incontrolables, ¿no? Pues la histeria, por ejemplo, pues hacían que no pudiéramos controlar determinadas acciones. Por lo tanto, pues pues esta percepción de la peligrosidad, ¿no? La peligrosidad significa qué somos capaces de hacer, pues ha creado pues, programas de justicia penal más orientados a la rehabilitación en nuestro caso que al propio castigo. Estamos en un momento en el que la percepción de la criminalidad femenina ha ido evolucionando en los últimos más o menos 200 años, sobre todo en los últimos 150 años, y esto vamos a empezar a enlazarlo con lo que llamamos criminología feminista, que ha empezado a investigar de forma concreta y especializada la criminalidad femenina. Y aún así, a pesar de estos avances, nos encontramos todavía en muchas sociedades y en muchas circunstancias y con muchas leyes que cuentan con prejuicios de género y que siguen estigmatizando a las mujeres delincuentes más allá del castigo penal. En la criminología feminista, que es aquella criminología que se dedica de forma objetiva y de forma concreta a estudiar la criminalidad femenina, pues encontramos tres etapas diferenciadas. La primera etapa, hace más o menos esos 150 años, finales de del siglo XIX, principios del siglo XX, pues empieza a haber algunas investigaciones que van por caminos separados, ¿no? Estudiamos por un lado a los hombres, estudiamos por otro lado a las mujeres, pero esta criminología, que era todavía bueno, pues muy temprana, muy convencional, pues hace una representación todavía muy sesgada de la mujer delincuente, porque todavía va arrastrando todos esos estereotipos de los que hemos estado hablando y parten sus estudios del pensamiento de que la mujer pues, es una persona pasiva, que es una persona sumisa, etc. Esta primera etapa pues divide a las mujeres entre buenas y malas, es decir, las delincuentes y las no delincuentes, y bueno, pues no se consideran un montón de factores que hoy sabemos que en cualquier tipo de criminalidad, independientemente de que sea hombre o mujer, son influyentes a la hora de cometer crímenes, como puede ser las experiencias vitales que ha tenido la persona, su entorno social, el tipo de educación, el momento vital en el que está, el histórico, el cultural y un largo etcétera de cosas que hay que estudiar que en ese momento pues no se tuvieron en cuenta. Traigo a colación a Cesare Lombroso, que es es una de las personas que se consideran padres de la criminología actual, en la que en su obra The Female Offender, bueno, pues él consideraba que la delincuencia femenina, cuando se delinquía de forma, cuando la mujer delinquía, mejor dicho, pues que era una tendencia innata de aquellas mujeres que no habían tenido una evolución femenina adecuada. Es decir, vamos a ese estereotipo de la mujer anómala, de la mujer desviada. Entonces, él se basaba en la biología y consideraba que estas mujeres pues, eran una especie de fallo biológico y él además pues,
en ese momento estaba muy de moda, pues las describía físicamente. En esta segunda etapa, que nos vamos, pasan muchos años, pasan muchas décadas, empezamos a hablar de criminología ya feminista, en la que se basa, o mejor dicho, aparecen nuevas investigadoras que empiezan ya a finales del siglo XX a realizar estudios científicos, empíricos, con experiencias reales, ¿no? de estas mujeres que están involucradas en los procesos de justicia, etc. Encontramos a Frances Higginson, perdonadme la pronunciación, que empieza a hablar de los sesgos de género en la investigación criminológica. Empieza a decir, un momento, nos estamos dejando muchas cosas fuera porque estamos estudiando toda la criminalidad igual y no lo es. Y hay que ver por qué no lo es. Y bueno, pues es muy interesante porque abre todo un camino de conocimiento y empieza a ver cómo esos roles de género puede que hayan influido en cómo delinquimos. A la par, porque además trabajan mucho juntas, encontramos a Carol Smart, como veis, 1970, finales del siglo pasado más o menos, el último cuarto, Women, Crime and Criminology, a Feminist Critique. Habla, critica, que era muy necesario, esas teorías criminológicas que eran convencionales y que estaban tratando los temas desde una igualdad que no era real. Y ella se especializa más sobre la violencia doméstica, es decir, pues, esa violencia dentro de la familia y del entorno de cuidado, cómo evoluciona la justicia de género y cómo la mujer es representada en los procesos judiciales. Y ella empieza a ver mujeres de forma individual, más que un todo. Y por último, la etapa en la que hasta ahora más o menos nos hemos encontrado, en la que empiezan a meter ya temas de patriarcado, es decir, empezamos ya a ver cómo ha influido pues el devenir de la historia en la criminalidad, tanto femenina como masculina, pero concretamente en la criminalidad femenina. No me voy a parar en lo que ha hecho cada una. Si más adelante queréis información, estoy dispuesta a facilitárosla. Y necesariamente tenemos que hablar, si pensamos que ha influido cómo nos hemos desenvuelto hombres y mujeres de forma diferencial en la historia, nos tenemos que detener necesariamente en cómo nos educan, ¿no? ¿Ha influido cómo nos educan en la criminalidad? Pues los datos nos indican que sí. ¿Cómo se nos ha educado de forma distinta? Este autor Bovino nos habla del modelo masculino tradicional, en el que se pide a los hombres de forma tradicional que sean autosuficientes, que sean valientes, fuertes, que tengan esa iniciativa de defender, de atacar, que se requiere, ¿no? Para la defensa, pues, de la familia. Ellos están envueltos en un ambiente mucho más violento que el de las mujeres, porque la mujer, recordemos que estaba tradicionalmente en un espacio privado, ellos eran los que salían fuera y el mundo de fuera era el mundo profesional, con lo cual tenían que competir. Ahí vamos también a la superioridad, tenían que sentirse superiores, no solo respecto de sus mujeres y sus familias, sino respecto de otros hombres. Y para sentirse superiores, pues también necesitaban esa educación de un rol concreto. Si un hombre no cumplía con ese rol, pues también tenían que estar por encima. ¿Cuál es la educación en la que nos hemos visto las mujeres de forma, insisto, tradicional? Pues se nos ha enseñado tradicionalmente a ser personas pasivas, a estar dentro de ese área de la familia, se nos ha educado en el cuidado, en la afectividad, en que nuestro trabajo sea constantemente para el otro, sea para nuestros ascendientes, para nuestros descendientes, para nuestra pareja. Se nos ha educado también para tener como una de las funciones principales la reproducción, con lo cual el cuerpo como objeto, que nuestros sentimientos estén siempre dominados, no podemos molestar a las personas que sí salen de casa con nuestras nimiedades familiares.
y pues se nos considera personas que somos inestables dadas nuestras hormonas desde un punto de vista emocional y, como bueno, pues he dicho varias veces, dentro del del ámbito privado. En la criminología esto está fundado, estas diferencias que pueden muy bien venir dadas, entre otras cosas, por la educación diferencial. Pues esta educación diferencial, ¿qué es lo que ha hecho? Que tengamos distintas oportunidades para delinquir. Una persona que no sale de casa, que no es educada en la violencia para defender una casa, para defender un trabajo, para conseguir unos recursos en competición con otras personas, tiene menos oportunidad de delinquir. Tiene menos oportunidad de, por ejemplo, de conocer el uso de las armas, de estar en espacios públicos y ser amenazadas por otras personas, y esto está fundamentado por la teoría de la oportunidad diferencial, por ejemplo. También nuestro modus operandi ha tenido que ser distinto. Si a mí no me educan en el uso de las armas, en el uso de la violencia, si yo quiero, por ejemplo, cometer un asesinato, tengo que tirar de lo que encuentro, la forma de matar y con qué mato, ¿no? Ese modus operandi y ese arma delictiva, pues si no tengo acceso a armas, quizás si tenga acceso, por ejemplo, mediante la comida, pues a un veneno que se utiliza dentro del hogar para la limpieza, por poner un ejemplo. La motivación delictiva. Las mujeres, el ánimo de lucro, por ejemplo, pues es muy evidente porque es uno de los aspectos a los que no ha tenido acceso de forma tampoco tradicional, ¿no? A la autodeterminación económica, al manejo de los propios recursos, a conseguir esos recursos, etc. Por lo tanto, si no compartimos espacios, no compartimos oportunidades, no compartimos conocimientos, pues nuestra criminalidad va a ser distinta. ¿Cuáles son los tipos de delitos más cometidos por mujeres, ¿no? Hablamos de ese ánimo de lucro, con lo cual vamos a encontrar el hurto y el robo. Y además, en ese orden, para los que no lo sepan, la diferencia entre hurto y robo es la violencia que se imprime en el acto de desposeer a otra persona de sus bienes. Es decir, en el hurto la persona, la víctima, no sufre ninguna lesión física, mientras que en el robo pues hay una intermediación física. Por ejemplo, un hurto sería robarle el monedero a una persona que se lo ha dejado encima de una mesa, o el móvil que se ha dejado encima de una mesa. Eso sería hurto, no hay violencia ejercida contra la persona o contra las cosas, mientras que en el robo, por ejemplo, sería pues darle un tirón del bolso a una mujer que termina pues cayéndose o que tiene una lesión en el hombro. Hay el uso de la violencia. ¿Qué más delitos son más cometidos por mujeres? El fraude, una vez más, el lucro, que en este caso pues sería las prácticas deshonestas, el engaño, etcétera, que se realiza para conseguir esos beneficios económicos o derechos. Y la falsificación, que normalmente, documental, que normalmente es utilizado también para conseguir beneficios económicos. Los delitos contra la salud pública, que son también, se encuentran dentro de los delitos más cometidos por mujeres. Dentro de estos delitos, que pueden ser de muchos tipos, encontramos que el más cometido por mujeres es el del tráfico de drogas. Es una forma de conseguir también un beneficio económico. Entonces, bueno, pues este es otro de los delitos que más se cometen. Y tenemos, por supuesto, los delitos de estatus. Los delitos de estatus son aquellos que son cometidos por el rol que se comete, por el rol que desempeñamos de forma tradicional hombres y mujeres. Por ejemplo, el delito de abandono o negligencia en los cuidados de las personas que están mayoritariamente a cargo de mujeres, como pueden ser personas mayores o como pueden ser personas, bueno, los hijos de la familia o personas del entorno familiar más ampliado, que bien pueden ser por parte del marido o por parte de la mujer, que sufren algún tipo de dependencia. El aborto, bueno, el aborto no es que solo pueda ser cometido por una mujer, porque un hombre puede colaborar o puede forzar un aborto, pero es un delito de estatus en el sentido de que tiene que haber
necesariamente una mujer. El infanticidio también relacionado con ese rol de los cuidados, en los que bueno, pues una persona, concretamente pues más cometido por mujeres, comete el homicidio de un niño. Normalmente las distintas legislaciones ponen el infanticidio hasta los 7 años. Y la mutilación genital, que también es más cometida por mujeres que por hombres, por esa interiorización que tienen las mujeres en determinadas sociedades de que es necesario y es por el bien común de la sociedad que se practique a las niñas una ablación, esto es mutilar parte de los genitales femeninos externos. Bueno, factores que influyen en que una mujer, fundamentalmente una mujer, sea criminal, pues la desigualdad económica, suele haber un alto porcentaje de marginalidad, el desempleo, historias de abuso y trauma, o sea, es la víctima por excelencia. La mujer es mucho más común que sea víctima que sea criminal. Por lo tanto, haber sido víctima de determinados abusos, de determinados y poseer determinados traumas puede convertirla en, más adelante en una persona que cometa crímenes de forma más probable que otra que no los haya sufrido, y trastornos de salud mental que suelen venir por haber sido o bien víctima de esos abusos, etcétera, o también pueden venir de la desigualdad económica. Historias de violencia doméstica, es decir, volvemos a ponerla como víctima, que tenga abuso de sustancias o que tenga una red de apoyo muy pequeña o inexistente, que esté inmersa en una familia desestructurada o disfuncional. Los roles de género tradicionales, que, por ejemplo, pues al no permitirle ese acceso al dinero, etcétera, o que tenga una vida excesivamente relacionada con el cuidado o solo relacionada con el cuidado, etcétera, puede hacer que para intentar salir de esa situación o que le abrume, etcétera, pues cometa algún delito. Y el bajo acceso a la educación, que eso es en cualquier caso son todos factores que influyen también en los hombres, pero de forma más acusada en las mujeres, el bajo acceso a la educación. Y hasta aquí, que he hablado yo sola, así que espero que os haya parecido interesante y estoy aquí para resolver vuestras dudas y comentarios. Muchas gracias. Bueno, Victoria, muchas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante y muchas gracias también por poner sobre la mesa un tema que muchas veces no se estudia y se olvida un poco, que es la criminalidad femenina y que es muy importante para el análisis, para la investigación y bueno, para la prevención del delito. Tenemos algunas preguntas. La primera que me gustaría hacerte es si existen diferencias significativas en la criminalidad femenina en diferentes contextos culturales y geográficos. Es muy buena pregunta. Los estudios son muy difíciles de hacer porque hay sociedades, las sociedades denominadas occidentales tienen ya tradición de recogida de datos, pero contamos con, por ejemplo, en sociedades citas en África, por ejemplo, algunas en Centroamérica, con las que no contamos o de las que no contamos con datos específicos de la criminalidad femenina, con lo cual los estudios se convierten en algo muy complicado. Digo en el entorno actual, y además si nos vamos más atrás, pues más difícil es todavía porque solo han llegado casos muy extraordinarios. Todos esos estereotipos que hemos estado viendo han impedido también la identificación de determinada criminalidad femenina. Es decir, se han dado casos en los que Scotland Yard ha encontrado un cadáver y había un hombre y una mujer, cualquiera de los dos podía ser. No, señora, váyase usted a casa antes de que se impresione más de lo que posiblemente se haya usted impresionado, ¿no? Entonces estamos hablando de que esos sesgos pues, también han impedido ver y dar visibilidad a determinada criminalidad femenina. De lo que sí hay, puedo decir que las diferencias son pocas en cuanto a motivación, en cuanto a arma elegida, modus operandi y factores que han influido. O sea, de lo que se tiene hay poca heterogeneidad, la verdad.
Gracias. Genial. Muchas gracias por tu respuesta. También surge otra pregunta y es ¿a qué desafíos se enfrenta la investigación y la comprensión de la criminalidad femenina en comparación con la criminalidad masculina? Para mí el principal es no venir con la mente en blanco. Me explico. Los sesgos de lo que hasta ahora se ha hecho, de lo que pensamos, de lo que pensamos sobre hombres y sobre mujeres, de cuáles son sus características diferenciales, cuáles son sus habilidades diferentes, etcétera. Para mí ese es el principal y más difícil desafío, que es el de evitar esos prejuicios y, por otro lado, la recogida de datos a nivel global y a nivel histórico. Estoy de acuerdo, nos queda mucho que avanzar con el tema de los prejuicios y esperemos que vayamos mejorando con los años. Una de las preguntas que tenemos en el chat es sobre la influencia de las hormonas y de la testosterona entre hombres y mujeres y si esto influye a la hora de la comisión de delitos. La influencia de la biología es innegable. O sea, es otro dato científico, no ejercen las mismas funciones ni las mismas consecuencias la testosterona que los estrógenos, no tenemos las mismas cantidades de testosterona ni de estrógenos, hombres y mujeres, una vez más, generalizando. Pero lo que hablábamos al principio de la criminología, ¿no? ¿Por qué la criminología es algo tan multidisciplinar? Porque el crimen requiere de un estudio multidisciplinar, porque todo crimen tiene unos factores, unas influencias que son biológicos, que son psicológicos, que son experienciales de la vida de cada uno, que son sociales, que son culturales, que son estructurales. Entonces, no podemos quedarnos solo con que nuestra biología es distinta, que lo es científicamente probada. O sea, esa diferencia está ahí, ¿no? Pero también científicamente está comprobado que esas diferencias no son determinantes para la acción criminal, también en la mayoría de los casos. Es decir, que podemos encontrarnos un caso en el que el factor fundamental ha sido el síndrome premenstrual o ha sido un bajo control o una subida de testosterona, pero también puede ser, por ejemplo, las diferencias en nuestros estados psiquiátricos, ¿no? O sea, en otro tipo de biología, que ya no es tan diferencial, por ejemplo, de hombres y mujeres. Entonces, es una cosa más a tener en cuenta, pero que no predispone y no es determinante. Por lo menos lo que sabemos hasta ahora. Perfecto, Victoria. Pues nada, muchas gracias por tu respuesta. Ya concluimos la masterclass sobre criminalidad femenina. Esperamos que esta sesión pues, haya contribuido a una comprensión más profunda de la criminología y de su importancia en el análisis del delito, del delincuente y de las víctimas. Confiamos en que hayáis podido adquirir una visión más cercana de la cotidianidad y de los desafíos enfrentados por los profesionales dedicados a la prevención y a la investigación criminal. Y aspiramos a que esta masterclass sirva como un paso significativo para fomentar esa cultura criminológica, acercando este campo a los profesionales que hoy nos acompañáis. A medida que se comprenda mejor la importancia de la criminología, la sociedad valora aún más la labor crucial que realizan los expertos dedicados al análisis criminal para la preservación del Estado de Derecho y de la seguridad. Aquellos interesados en el máster profesional de analista criminal y de criminología aplicada, no dudéis en solicitar cita para asesoramiento o para la entrevista por videoconferencia, con tal de poder resolver cualquier consulta que tengáis y así poder reservar vuestra plaza. Dicho esto, Victoria, en nombre del equipo de LISA Institute y de toda la audiencia, te expresamos nuestro más sincero agradecimiento. Estamos convencidos de que esta masterclass enriquecerá no solo a la comunidad criminológica en general, sino también a todos los alumnos de LISA Institute, de todos los programas formativos y de todos nuestros másteres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, por supuesto, a todo el equipo, a ti, Andrea, y a todos los asistentes,
que han estado esta tarde con nosotras y bueno, pues estoy a vuestra disposición en redes para seguir hablando del tema. Muchísimas gracias. Gracias. Pues nada, os esperamos en lisainstitute.com y en lisanews.org. Que tengáis un feliz día. Cuidad mucho y hasta pronto.